Bueno, vamos a comenzar. Yo espero que este no sea un discurso inconmensurable, sino que justamente, aunque me voy a poner en otro ámbito, podamos seguir dialogando. El título de la conferencia de hoy, de este momento, es Persona y libertad. Como veis, se ha analizado la noción de libertad desde distintas perspectivas. Le sucede lo mismo a la noción de persona, probablemente porque es una noción bastante compleja y algo ya hemos visto esta mañana. Nosotros nos vamos a ceñir a la filosofía contemporánea y dentro de la filosofía contemporánea al área de conocimiento al cual pertenezco, que es a la filosofía española. Es verdad, y se ha dicho también, que desde Kant la noción de libertad queda ligada de una manera concreta y con una ligazón, diríamos, sólida a la noción de persona. Kant lo propone la libertad como un postulado de la moralidad. Es decir, si no hablamos de libertad, difícil es que podamos hablar de persona y difícil es que podamos entender que, diríamos, la urdimbre de lo personal es la urdimbre de lo moral. A partir de entonces, todo lo que ha sido el siglo XX, diríamos que de una manera latente, en muchas ocasiones, en otras ocasiones de forma totalmente, no solamente supuesta, sino realmente patente, toda la filosofía ha sido un reflexionar teniendo como supuesto esta noción de persona. Por ejemplo, en el siglo XX, Bergson decía que la conciencia humana es libre. Es decir, la conciencia humana no sigue la mecanización ni la espacialización de los fenómenos naturales y podemos entender que tenemos que tener en cuenta que solamente podemos hablar del ser humano como ser libre, o existencialistas como Jasper, que dice que el hombre se hace en la libertad. Y es verdad que todas estas nociones, cuando ahora mismo yo he hecho simplemente un apunte, he recordado una frase de algunos de estos filósofos, entendiendo o expresando cómo entienden ellos, de una manera esquemática, como no, la noción de libertad, todos nosotros, de una manera, diríamos, intuitiva, pero al mismo tiempo clara, se nos aparece que sabemos qué es la libertad. Yo creo que sucede como en aquel concepto que decía San Agustín acerca del tiempo, que si no me preguntan lo que es, yo sé lo que es la libertad. Pero si me lo preguntan, me resulta difícil explicar en qué consiste la libertad. Creo que sobre todo esto sucede porque claro que hablamos de libertad y claro que entendemos con una intuición clara en qué consiste la libertad y de ello tenemos una experiencia, cierta experiencia de esa libertad que no es absoluta, que es condicionada, pero que yo reconozco en mi vida experiencial, pero probablemente, y esta es la única tesis que intento presentar esta mañana, es que no sabemos cuál es su estructura constitutiva, es decir, cuál es el origen de la libertad y, sobre todo, qué sentido último tiene la libertad. Digo que me voy a ceñir a la filosofía, me voy a ceñir a un pensador, y siendo la primera que en esta Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística de Fernando Rielo voy a hablar, o soy miembro de la Fundación Fernando Rielo, pues me voy a ceñir a su filosofía e intentaré ser, como no es conocido por su gran mayoría, intentaré ser lo más clara posible. Me voy a basar en 2 puntos. El texto que le he dado son citas suyas, bajo 2 títulos: su definición de persona y la persona se personaliza como salida de sí mismo en el ejercicio de la libertad. Fernando Rielo, que estudió toda la filosofía y toda la teología y le interesa como pensador vivir o exponer su pensamiento vinculando la filosofía con la teología y diríamos de forma reversible la teología con la filosofía,
creyó, después de una lectura o de un estudio, más que una lectura reposada, de ambas ciencias, que tenían al menos una carencia cada una de ellas. En el caso de la filosofía, creyó que la filosofía era profundamente racionalista, la filosofía occidental, y que ese racionalismo, algo de eso hemos visto en el discurso de nuestro presidente esta mañana, era debido a que los conceptos se explicaban de una manera como fija, como estática, cuando digo estática con S, y esa conceptualización no respondía a lo que es la realidad tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la experiencia humana. Y propuso como modelo para explicar su metafísica la concepción genética del principio de relación, sin hablar de otros principios de la filosofía o teniendo en cuenta en su sentido moderadamente importante los demás principios, consideró que el modelo para explicar esta realidad que es dinámica, esta realidad que es abierta al otro, que es abierta a la naturaleza y, por supuesto, también que es abierta a ese mismo modelo absoluto que teológicamente diríamos las personas divinas o la Trinidad, se necesitaba esta concepción que él llama genética porque explica el origen, va explicando cómo se origina la vida y también su sentido último. Y en el caso de la teología creyó que la carencia venía de que al explicar, cuando decimos concepción genética del principio de relación, el modelo absoluto, y además voy a hacer antes otra consideración, creyó que la verdadera reflexión filosófica no era tanto ir desde una razón inductiva a un concepto universal o a una realidad universal, sino que era importante partir desde la existencia de ese modelo absoluto y explicar con él toda la realidad de una manera, diríamos, con dos caracteres, con un sentido último y al mismo tiempo con un sentido experiencial. En el caso de la teología, la carencia venía de que ese modelo absoluto, y digo que en la teología podemos hablar ya de las personas divinas, estaba mejor explicado la procesión del Padre, que es creador, la procesión del Hijo, que es el que se encarna, nos redime, constituye un modelo de vida, más esta es mejor explicada que la tercera procesión, que es la del Espíritu Santo, que sin embargo es importante explicarla porque consuma o lleva a la plenitud o cierra todo este modelo relacional en el cual vivimos, voy a decirlo ahora con palabras de San Pablo, somos y existimos. Bueno, visto desde esta perspectiva que importa explicar la noción más experiencial, en nuestro caso, que es el de persona humana, pero visto desde esta concepción genética del principio de relación y visto también, diríamos, esta consideración teológica de que existe un modo de proceder que tiene su realidad en las personas divinas, donde se explica, diríamos, la plenitud de esa relación o el principio constitutivo de la inspiración, yo creo, y esta, vuelvo a repetir, sería la tesis que hoy intento presentar, que la noción de persona ligada a la noción de libertad queda, a mí me parece, suficientemente explicada. ¿Cuál es la definición de persona en Fernando Rielo? Diríamos que el ser humano es persona porque está dotado por un espíritu que supone siempre una experiencia consciencial. Iré diciendo términos que iré retomando y yo creo que en la concatenación de estos términos y en la explicación de los mismos nos puede quedar claro cómo concibe esta idea de persona y de libertad. Si estamos dotados de espíritu y esto supone una existencia consciencial, conviene entender qué significa conciencia. Conciencia supone siempre
el eje fundamental, que el eje fundamental de la conducta humana es relación. Es decir, el espíritu, y así lo va estructurando y sobre todo lo va definiendo Fernando Rielo, el espíritu es conciencia y al mismo tiempo la conciencia humana es espiritual. Eso supone que la persona es más que su cuerpo, que la persona es más que su psique, que la conducta humana está pues abierta a muchas posibilidades, que no se constriñe en el campo solo de lo psicológico o en el campo solo de lo físico o de lo orgánico. La vida humana es trascenderse siempre. A los zambranianos, que hoy también están en esta sala, diríamos que es un término que María Zambrano también le gustaba decir. Persona es el ser que padece, que siente, que está abierto siempre a la trascendencia. La conciencia, pues, supone libertad y responsabilidad, porque el ser humano es el único ser que puede responder de sus acciones ante sí mismo y ante los demás. La vida humana está abierta a todas esas posibilidades. Decía Maritain que el hombre supera infinitamente al hombre. Es decir, que sus posibilidades están siempre abiertas y en esta responsabilidad, que es más que sus impulsos, que es más que sus emociones, es por lo que consideramos que el ser humano es un ser espiritual. En este ser espiritual se encuentra la libertad. El hombre es un ser que decide, decía Jasper, pero esa decisión no es una elección cualquiera. Yo creo que esta mañana ha quedado claro que esa denominación sartriana de que existir es elegir es cierta, pero no, diríamos, si no sobra, al menos no basta, es insuficiente. Cuando Jasper dice que el ser humano es un ser capaz de decidir, dice también que es el único ser vivo que es capaz de decir no a sus propios intereses o decir no a sus apetencias más inmediatas porque está en un horizonte de mayor profundidad y de mayor, diríamos, sentido último. La libertad humana es capacidad del ser humano para elegir, pero tendríamos que apellidar siempre esta elección para elegir el bien, para elegir lo mejor que en ese momento el ser humano pueda conocer. Yo creo que es preciso en este momento distinguir entre lo que Fernando Rielo llama naturaleza humana y cómo define la persona. La naturaleza humana está conformada, lo venimos diciendo, por un espíritu, pero un espíritu que es psicosomatizado. Es decir, que hay tres elementos que son inseparables y constituyen nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo son inconfundibles, porque el espíritu asume o integra la unidad de esas otras dos funciones que son las funciones orgánicas y psíquicas. Nos vamos acercando a en dónde o cuál es el origen, en dónde estructura, en dónde sitúa la libertad. Si el ser humano de naturaleza espiritual es definido persona, y esta es una de las definiciones que da Fernando Rielo, por la presencia constitutiva de las personas divinas en su espíritu. Esta diríamos que es la definición. Una cosa, o tenemos que exponer, que es expresar que es su naturaleza, pero luego viene definido como persona por la presencia de las personas divinas, de otras personas en ese espíritu creado. Esta presencia estructura, enriquece, genetiza el espíritu humano con virtudes, con las leyes, fundamentalmente la ley de la perfectibilidad, con atributos,
como son la unidad, la verdad, la bondad, la belleza. Es decir, bueno, y también con facultades que están en el espíritu, pero se proyectan en el alma. Fernando Rielo habla siempre de 3 facultades. Cuando estos días, porque he estado en un congreso sobre el personalismo, no solo comunitario, en Ecuador, y hemos oído hablar de tantos personalistas, porque yo creo que hoy hay otro momento actual, ¿no?, desde los años 20 acá, otro momento de enorme vigencia del personalismo, me he quedado siempre atenta y recordando cuáles son las facultades del alma según los personalistas. Es variado, pero yo creo que la aportación de Fernando Rielo es hablar de 3 facultades que existen en el espíritu y se proyectan en el alma: la facultad intelectiva, la volitiva y la unitiva. Es muy importante hablar de la facultad unitiva. Digo que por una parte es una aportación de Fernando Rielo, y cuando digo aportación, creo que no hay aportación alguna en la historia de nuestra civilización, en la historia de nuestra cultura o en la historia de nuestra filosofía que no podamos rastrear, diríamos, más que influencia, que otros autores han hablado también de ello. Si me refiero a María Zambrano, que es una autora que me es muy cercana, la primera vez que María Zambrano habla de razón poética, digo yo, porque ella dice que es en el año 38 y yo me atrevo simplemente como estudiosa a decir que habla en un artículo de 1934 hacia un saber sobre el alma. María Zambrano todavía no está denominando esa razón, que ella cree que está hablando de la razón vital, no me voy a centrar en esto, cree que está exponiendo el pensamiento de su maestro Ortega y no habla de razón poética, la llama también razón unitiva. Luego ya habla de razón poética y no habla así. Pero con esto yo veo la importancia de hablar que somos seres unitivos. Esto sí que lo tiene muy claro Fernando Rielo. Es decir, somos más que seres intelectivos, somos más que seres volitivos, somos seres unitivos. Yo me refiero a mi propia experiencia personal, pero la comparto por si también ustedes la sienten así. En cuántos momentos de nuestra experiencia podríamos decir que nos ha salvado, que nos ha hecho aspirar a algo más, el no considerarnos a nosotros mismos solo seres intelectivos. Puedo decir, yo esto no lo entiendo del todo, pero algo me dice que me una a ello. Es decir, que es esa tercera facultad la que integra las otras 2 y efectivamente desata o quita nudo de algún bloqueamiento que pueda tener interiormente. Estas facultades, cuando hablamos, si somos seres unitivos, si hablamos del espíritu, en muchas ocasiones, dice Fernando Rielo, es que el espíritu es esa facultad unitiva, no es que sea así, pero lo voy a expresar así, el espíritu es potencia de unión. Es decir, el espíritu es el más de esa facultad unitiva que me permite ser más, que es lo que el espíritu es. Si el espíritu es, según palabras de Fernando Rielo, perceptivo y comunicativo, el más de la percepción es la conciencia, el más de la comunicación es la potestad. Si el espíritu lo podemos definir como conciencia potestativa, también lo podemos llamar como potencia de unión, porque la potencia de unión tiene también esa misma estructura de poder unir las funciones perceptiva y comunicativa del espíritu. La estructura, pues, de este espíritu encarnado, que posee además la divina presencia en sí mismo,
tenemos un elemento creado, toda persona, que es el espíritu, pero otro elemento increado, que es la presencia de esas personas divinas en nuestro espíritu, es este espíritu encarnado, que posee esta presencia de las personas divinas, quien puede promover la aspiración del ser humano a ser siempre más. Está condicionado, es verdad, nuestro espíritu por la finitud, pero al mismo tiempo está capacitado, y por eso le llama conciencia potestativa, para ejercer libremente, ahí se encuentra la libertad, un dominio sobre nosotros mismos en relación con los demás y en relación con la naturaleza, como se decía esta mañana. Me estoy refiriendo, cuando cito a Fernando Rielo, fundamentalmente a un libro, solamente a uno de sus libros, La concepción mística de la antropología. Es un libro póstumo que ha editado el equipo de la Escuela Idente, dirigidos por José María López Sevillano, que estos días también nos hablará, y en esa, si se llama su antropología, el título de esa obra es Concepción mística de la antropología, es que su antropología supone siempre esta concepción mística o esta posibilidad de explicar la relación del ser humano con Dios y cómo esta relación es fundamentalmente unitiva, porque somos seres espirituales, somos seres unitivos, cuya cima absoluta es Dios, cuya cima absoluta es el amor. Voy a leer un texto que tenéis vosotros en la hoja que se os ha dado para explicar la importancia de estas tres facultades y cómo de ahí deriva la explicación de la libertad. La libertad es el fruto de la facultad unitiva. Cuando la facultad unitiva la hemos dirigido bien hacia ese sentido último, el fruto de esa vivencia es la libertad. Dice así el texto: hay que decir entonces que la facultad intelectiva, la facultad volitiva y una tercera facultad que hace la síntesis, la facultad unitiva, están en función de nuestra sustancia. Lo sustantivo del hombre es el espíritu, inhabitado por la divina presencia constitutiva. Las tres facultades están abiertas al espíritu y entre sí, siendo la facultad unitiva la que formalmente une la inteligencia y la voluntad, en tal grado que no quedan dispersas. Todo reino dividido no da fruto. Si da fruto, es el fruto de la libertad. Y en el ejercicio de esa libertad nos crecemos, nos desarrollamos y podemos construir mundos mejores. B, la que trascendentalmente une al ser humano con Dios, con su creación, esta mañana decíamos naturaleza, y de modo especial con los otros seres humanos. La persona humana, para Fernando Rielo, es mística porque tiene esta potestad unitiva y puede ejercer su libertad para vivir esta plenitud de su carácter, de su potencialidad. Decimos mística también porque es experiencia incrementativa de las virtudes o ejercicio de la libertad formada por el amor. La cita 4 dice: he aquí el gran misterio. La libertad misma puede elegir ser libre o esclava. Lo uno es lo ontológicamente genético, lo otro disgenético. Solo la libertad formada por el amor es la libertad auténtica, el verdadero derecho y deber humano. Lo demás puede ser demagogia, confusión, en que nos quieren meter los poderosos de este mundo. Qué mal uso de la libertad cuando elegimos sin razón, lo menos pudiendo elegir con razón lo más.
La persona, pues, es el eje de la dignidad humana. Nada debería asfixiar lo sagrado, la educación, la familia, todos estos valores o virtudes que nos permiten desarrollar nuestra dignidad y nuestra libertad. Todos tenemos esa misma capacidad o esa misma potestad, pero es verdad que cada cual desarrolla esa dignidad o ese potencial de la manera que quiere, ejerciendo su propia libertad. Conciencia, espíritu, que hemos dicho ya, es esa voz que antecede siempre a la conducta humana y podemos seguir o no en virtud de esa dirección que tomemos y en la que consiste nuestra libertad. La libertad es, pues, fruto que los seres humanos alcanzamos en el ejercicio de nuestra naturaleza abierta siempre al más. Fernando Rielo le gustaba hablar del más. El más es esa apertura al absoluto, esa condición infinita a la que estamos abiertos, aunque seamos de condición finito. La libertad es también potencialidad que posee el ser humano para dirigir su pensar y su obrar. Es decir, hemos dicho que es el fruto de esa tercera facultad o facultad unitiva que toma conciencia, que puede tomar conciencia para dirigir su inteligencia y voluntad al máximo bien. Y entonces tiene como fruto la libertad. Pero es cierto que toda esta potencialidad requiere una educación a fin de que podamos elegir lo mejor. Históricamente, yo no me voy a referir porque creo que el profesor Agustín Domingo Moratalla no solamente ha hecho un recorrido histórico brillante, sino que además muy original y muy personal y muy bien hecho, pero podríamos recordar que efectivamente, como título de todo el curso que hemos dado este curso, la libertad es un descubrimiento, es una conquista que la civilización humana ha ido viviendo. Una conquista no sin esta potencialización, sin este don, sin esta estructura constitutiva en la que tenemos todos los seres humanos, por la cual, claro que podemos decir que somos libres, no absolutamente hablando, porque además no somos seres absolutos, pero sí podemos vivir un más pleno cada vez. Por eso voy a pasar al segundo punto. La personalización, ese verdadero ejercicio de la libertad, lo podemos ejercer siempre con ese sentido de apertura, es decir, como salida propia de nosotros mismos. La persona no puede encerrarse en sí mismo. Hay otro artículo de Fernando Rielo cuando dice que el ser humano no es para sí ni para el mundo, sino para el absoluto. Claro que vamos a potenciar lo mejor de nosotros mismos, pero no para quedarnos en nosotros mismos. Claro que vamos a vivir en esa libertad desposeído de muchos lastres, poder construir muchos mundos, pero no es ni siquiera nuestra última patria este mundo, sino que abiertos tenemos que vivir además con esa conciencia de absoluto. En palabras suyas, somos alguien, eso está en nuestro espíritu, nos reconocemos alguien, no nos reconocemos algo, pero con conciencia de alguien. La conciencia es siempre, como hemos dicho antes, ese ser relacional. La conciencia es, pues, o el espíritu, el órgano de sentido que trata de descubrir esta dirección en cada uno de los acontecimientos y su repercusión en nuestra vida personal. Por eso voy a citar el tercer texto de una ciencia que también el término lo hemos ido estudiando y rastreando. Es nuevo
y no absolutamente nuevo. Fernando Rielo habla de psicoética, para hablar no solamente de la relación entre psicología y ética, sino hablar también de eso, pero sobre todo de una ciencia ontológica que hable de toda esta vivencia o experiencia del espíritu. Y dice así: la psicoética es la ciencia que estudia la acción teantrópica, es decir, la acción de las personas divinas en nuestro espíritu. Lo voy a decir ahora con sus palabras: en las estructuras psíquicas y éticas del ser humano, iluminadas por una ontología propia del espíritu, cuya dinámica del espíritu es esa salida de nosotros mismos, es el éxtasis o estasiología. Esta ciencia supone dos condiciones constitutivas de la libertad. La libertad es capacidad de valoración ética en el ser humano y capacidad de decisión en cada uno de estos actos, lo voy a decir con otras palabras, está ahí muy bien escrito, de esta relación que nosotros, del espíritu que habla con el espíritu del absoluto. Yo voy a contar un ejemplo y si os digo de verdad no recuerdo en dónde lo he leído. En este caso soy una mal citadora, pero es verdad. Es un texto que casi lo voy a leer. Un alumno dice: mi profesor dedicaba todos los jueves de aquel curso al análisis en común y mediante la participación de todos los alumnos para leer y casi recitar el romancero gitano. De la mano de aquel profesor nos fuimos adentrando en el universo lorquiano, tan luminoso de metáforas e imágenes, tan sonoro y hermoso. Aún ahora pervive el pálpito y la emoción sentida de aquellos días en que cada jueves nuestro profesor descorría para nosotros, estudiantes de bachillerato, adolescente en ebullición, la cortina que ocultaba un mundo maravilloso. Y yo digo, ¿qué recordamos nosotros de nuestra educación sino solo aquellos rasgos que nos extasiaron? Claro que todos tenemos percepción, voy a decir ahora más elevadamente con palabras de Fernando Rielo, conciencia de que sabemos qué es el éxtasis. Esa es el carácter o la energía propia de nuestro espíritu. Cito sus palabras: llamamos al resultado de estas vivencias positivas de liberación interior, de paz y felicidad, experiencia mística. Esta experiencia requiere el acto de libertad con el conocimiento y el consentimiento de aquello que se está haciendo o se va a decidir. Cuando la libertad está guiada por la virtud, tenemos experiencia de una libertad bien formada que nos realiza y es signo de madurez. Somos conscientes de que nos encontramos bien, en paz, dispuestos a afrontar la vida. Al contrario, cuando la libertad es guiada por la mentira, la malicia o el mal gusto, tenemos la experiencia de una libertad deforme o deshumanizante. Somos, pues, decía Ortega, no factum sino faciendum. Somos seres en proyecto, pero cuando todas esas capacidades, hemos ido hablando muy someramente, pero de nuestras facultades, de los atributos, de nuestras virtudes, de una ley que guía nuestro espíritu y es la ley de la perfectibilidad. Decía Fernando Rielo, con dos movimientos, uno que nos lleva adentro, en un sentido reflexiológico, como sujetarnos, pero no para encerrarnos en nosotros mismos, la inmanencialidad, pero otro que es siempre proyectivo y que tiene como energía, como impulso último, ese más que es el absoluto. Entonces, claro que tenemos experiencia de ese éxtasis.
Lo tenemos acerca de muchos elementos. Este joven habla del mundo lorquiano que le descubría su profesor cada jueves. Nosotros podemos hablar, en este marco incomparable, había que decirlo en algún momento, de cualquier atardecer o amanecer, de una música. Diríamos que su sentido último es ese éxtasis o búsqueda de la unión divina, que es en el sentido religioso o religante de toda persona con su Creador. Claro que esa necesidad de proyección es constante, pero no es diríamos, una salida cualquiera. Decimos, esta persona es muy extrovertida, podríamos decirlo más claramente, extravertida en un sentido más literal, pero no es solo una salida cualquiera de nosotros mismos, sino con esa dirección y sentido último. Descubrir este sentido que tiene como carácter nuestra libertad es, como hemos leído ya en varios ejemplos, la fuente, diríamos, y la base de nuestra paz y de nuestra felicidad. La libertad es, pues, un don constitutivo de todo ser vivo personal. Ahí nos igualamos. Pero es también conquista que se gana a fuerza, hablamos de nuevo del esfuerzo, como se nos ha dicho esta mañana, a fuerza de ejercitarla. Somos libres porque esa es nuestra realidad ontológica, potencialmente libres, pero somos en libertad condicionada, libertad de algunas cosas, de muchos lastres para elegir el bien o lo mejor, teniendo en cuenta siempre al otro, porque somos seres relacionales. Saber también que en el ejercicio de la libertad va unida siempre la responsabilidad. Y si habláramos del para cometer grandes reformas. Pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el profesor Agustín Domingo. Somos sobre todo libertad porque es nuestra realidad ontológica. Podemos hablar de otras preposiciones porque es que constitutivamente hemos sido creados libres. Nuestro único ejercicio es afrontar todos los acontecimientos de nuestra vida desde esa libertad más genuina que es la libertad de conciencia o libertad interior. Y acabo en un ejercicio de puntualidad con las palabras de Fernando Rielo. Nuestra libertad, por tanto, es un instrumento por el cual podemos realizarnos si respondemos al más y degradarnos si nos sumiéramos en el menos. Pues muchísimas gracias.